¿Has oído hablar de los sueños lúcidos? ¿Quieres saber para qué sirven realmente nuestros sueños? En este episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, te contamos cómo podemos utilizar nuestros sueños para resolver miedos, para mejorar nuestra creatividad, encontrar la solución a un problema o practicar algo que nos cuesta. Bienvenidos al episodio 89. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy queremos hablaros de los sueños, el episodio 89. Pero antes recordaros que este mes estamos leyendo el libro Los 5 lenguajes del amor del autor Gary Chapman. Así que es un libro fantástico, espero que podáis leerlo con nosotras. Volviendo a la temática de hoy, los sueños. Este es un tema fascinante, yo creo que es un tema fascinante para todo el mundo. A mí personalmente es algo que me llamó siempre mucho la atención y de hecho creo que con 15 años o así, o 16, leí el libro famosísimo de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. O sea que me pareció en esa época, vamos, la bomba. Pero es verdad que esto de la interpretación o de entender los sueños es algo que ha existido desde la antigüedad, ¿no? Y que, bueno, antes los oráculos estaban muy vinculados a los sueños, ¿no? Y a la interpretación de los sueños de las personas, de los reyes y de los grandes guerreros y tal. O sea que es un tema que viene de largo. Así que, a ver, Wendy, empieza tú. ¿Qué te parece a ti todo este tema? ¿Cuál es tu relación con los sueños? Exacto. Bueno, primero para nada me considero experta en el tema y yo creo que vamos a tener que encontrar a una persona y entrevistarla en el podcast, ¿no? Como especialista en el tema de los sueños, porque sí, o sea, sin duda es un tema muy interesante para muchísimas personas. Mira, más allá de las interpretaciones simbólicas de los sueños, ¿no? Como que siempre me ha llamado la atención el pensar en, bueno, en realidad, ¿qué son los sueños? O sea, ¿qué son? Porque más allá de su simbolismo, ¿no? Lo que ya se sabe hoy por hoy es que el cerebro no reconoce diferencia entre lo que experimenta durante el sueño o en vigilia. O sea, cuando tú te duermes, lo que sea que estés soñando, para tu cerebro lo estás viviendo en verdad. ¿Sí? O sea, se encienden las mismas partes en el cerebro como cuando en la vigilia. Por eso incluso hay muchos sueños, por ejemplo, muy, muy dolorosos, por ejemplo, y el cuerpo llora, real, o sea, lloramos. O sentimos un miedo real. Podemos sudar de verdad, o incluso a veces puedes soñar que fuiste al baño y amaneces así de, me hice pipí en la cama, ¿sabes? Porque el cuerpo, el cerebro, pues, no reconoce diferencia. Entonces, sigue viviendo una experiencia, pero cuando despertamos a esta realidad, como que la dejamos atrás, como que es, fue simplemente un sueño, porque muchas veces lo que sucede como que no sigue las mismas leyes físicas que el mundo real, ¿no? Puedes volar allá o no, ahí, vamos, o sea, me parece fascinante, por ejemplo, que incluso puedes estar, por ejemplo, conviviendo con personas en el sueño que tú sabes que es tal persona, pero físicamente no es. Exacto. No, pero tú la reconoces como alma, haz de cuenta, o tú mismo, o sea, puedes tú reconocerte como alma perfectamente bien, pero te ves, por ejemplo, en mi caso como mujer, como hombre en este sueño, ¿no? Entonces me parece fascinante la parte de ir más allá de las interpretaciones simbólicas a, ¿será que en realidad, o sea, estamos
viviendo en otra, no sé, dimensión, pues, pero que cuando despertamos en esta dimensión física 3D, ajá, los hacemos como, ay, fueron sueños nada más, pues, pero que sí lo estábamos viviendo, o sea, sí sabes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho yo creo que aquí estaría bien, así en plan información, hablar de que hay 5 estados de conciencia. O sea, el sueño es un estado de conciencia. Exacto. Entonces, está el estado de vigilia, que es el que has hablado tú, el estado del sueño, digamos de mayor a menor conciencia, ¿no? Sería el estado de vigilia, el estado de sueño, el estado de el sueño sin sueños, que es exactamente, el sueño sin sueños, es decir, del dormir cuando no estamos soñando. Exacto. El estado de conciencia del observador, cuando somos capaces de desidentificarnos de nuestros pensamientos y poder observar todos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, todo. Y el último estadio o estado de conciencia, que sería, pues, básicamente la esencia, o sea, el estado no dual, ¿no? Luego también hay 4 estados del sueño que hacen ciclos, ¿no? Y eso también es muy interesante porque yo, por ejemplo, muchas veces me despierto y, o sea, normalmente nos despertamos cuando estamos soñando. O sea, cae en ese punto, ¿no? Porque básicamente hay el primer estado, que es cuando estamos haciendo esa transición de la vigilia al sueño, que suele durar pues 5 o 10 minutos. El segundo estado es cuando nuestras constantes vitales empiezan a calmarse, entonces nuestra respiración se ralentiza, nuestro corazón también se ralentiza, nuestra presión sanguínea, todo esto, que también puede llevar de 10 a 20 minutos. Luego el tercer estado es cuando es como el estado más profundo de descanso, ¿no? En el que nuestras constantes vitales están súper como bajadas, ¿no? Como calmadas. Y el cuarto estado sería el estado REM, que es el estado del sueño, que es en el que el cuerpo se vuelve un poco más rígido y los ojos se mueven con mucha rapidez, y ahí es donde soñamos. Y digamos que esto es un ciclo completo, y después pues vamos a otro ciclo, y básicamente toda la noche estamos 8 horas durmiendo, 6 horas o 7 horas, y cada ciclo completo de estos 4 estados pues dura entre 90 y 110 minutos, ¿no? Para los adultos, para los niños es más cortito. Entonces, lo que es muy interesante es que no solemos recordar siempre lo que hemos soñado. Porque muchas veces los sueños, o sea, en un ciclo, o sea, más bien en una noche de dormir, vamos a poder tener seguramente hasta 4 ciclos REM, o sea, hasta 4 ciclos de sueño. Entonces, es muy difícil que nos vayamos a acordar de los primeros sueños que tuvimos en esas primeras horas de dormir, ¿no? Descanso. Y una cosa que es muy, muy interesante, últimamente se habla mucho de los sueños lúcidos, en el que básicamente no pierdes, en el que estás consciente de que estás soñando. O sea, como decías tú antes, ¿no? A nivel neurológico nuestro cerebro no distingue que estamos soñando, pero si tienes un sueño lúcido, sí puedes darte cuenta de que estás soñando, pero sigues estando dormido, ¿no? Sí, sí, como la película de ajá. Exacto. Inception se llama, ¿no? En inglés. Exacto. Entonces, esto es algo que incluso ya a nivel neurológico se está empezando a estudiar, ¿no? ¿Cómo podemos tal vez, pues controlar esta técnica del sueño lúcido? ¿Para qué? ¿Por qué esta fascinación con los sueños? Porque los sueños solamente se nutren de cosas que hay en nuestra psique. O sea, en nuestra mente. Entonces, no hay nada en nuestros sueños que nosotros no hayamos vivido de alguna manera. Lo que pasa es que muchas veces las cosas que nos surgen en los sueños están difuminadas o están cambiadas, como decías tú. Tú puedes estar hablando con una persona que en tu sueño sabes perfectamente que es fulanito, pero ese ser que aparece en tu sueño no se parece en nada a fulanito. Es decir, está como cambiado su identidad, ¿no? Entonces son como memorias más antiguas, son memorias más cercanas, pues casi todos los sueños tienen algo de lo que nos ha pasado en el día anterior, ¿no? Entonces es como yo a veces lo equiparo a que el sueño es como una gran cacerola, como una gran perola en la que están ahí cociéndose diferentes cosas.
Exacto, memorias más antiguas desde la infancia, incluso memorias más cercanas, sensaciones corporales, deseos. Deseos. De hecho, Freud dijo que yo no sé si estoy de acuerdo o no, ¿no? Pero en este famoso libro Freud dijo que todos los sueños sirven para procesar deseos, pero que muchas veces esos deseos no son evidentes porque están disfrazados, están escondidos, están reprimidos o son tabús. Por ejemplo, ¿no? Desearle la muerte a alguien, ¿no? Soñar que alguien se muere, alguien querido, obviamente, pues es algo un poco tabú. Entonces entonces decimos, bueno, pues es un sueño, es una cosa que no tiene lógica ni sentido. No, pero vamos, en ese ejemplo también, luego pusieron el significado, vamos, o sea, el mayor significado o el más conocido a cuando sueñas con la muerte de alguien es como que le estás sumando vida. Sí, también se habla de que va como al contrario. Sí, al contrario, exacto. También se habla de que hay elementos en los sueños que son comunes para todas las personas y es muy interesante, por ejemplo, lo de volar o caerse en vacío. Se piensa que eso tiene mucho que ver con las memorias de la infancia, cuando somos bebés y cuando somos niños. Pues, hombre, cuando somos bebés no nos tiran al aire, ¿no? Porque eso es muy peligroso, pero sí, claro, tenemos muchos juegos en los que nos tiran al aire y a los niños les gusta mucho y luego la sensación de caer. O tenemos juegos en los que nos subimos a los árboles, nos tiramos. Sí, a los trampolines. De los trampolines, exacto. Entonces, esa es una memoria como primordial de nuestra infancia, que tiene que ver con momentos de exhilaración, se dice, ¿no? De emoción, ¿no? Como sí. Momentos como de mucha intensidad. Emocionante, adrenalina, exacto. Exactamente. Y que cuando soñamos con eso es una manera como para meternos esa adrenalina en el cuerpo que tal vez necesitamos y que tal vez no conseguimos de adultos, pues a no ser que seamos de los que nos tiramos por los puentes en plan bungee jumping. Claro, entonces... Pero, sí. Sí. Y por eso es tan común soñar que te estás cayendo o que estás volando o que estás en el aire, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que hace muchos años, muchos, tuve una conversación con un tío mío que es psicoanalista y es además de los buenos. Tiene libros, da conferencias en Europa, en México, en Latinoamérica y todo, ¿no? Es muy, muy bueno. Y entonces, platicando sobre los sueños, él me dijo, mira, es muy difícil, en el sentido que no se puede poner un significado específico a los elementos del sueño, porque primero, cada elemento que sucede en el sueño tiene que ver con esa persona en particular, de acuerdo a su género, su edad, su cultura, su vida, sus memorias, sus experiencias. Exacto, ¿no? Entonces, es muy personal, salvo que hay, bueno, sí hay algunos arquetipos que son como más universales, por supuesto, ¿no? Pero me dijo, pero en realidad para poder hacer un análisis real, exhaustivo de los sueños, me dijo, imagínate que en tu sueño te ves a ti misma platicando con una persona en una mesa y tienes una taza de té, hay una hoja y una pluma, por ejemplo. Si quisiéramos de verdad analizar con profundidad qué significa esa escena, empiezas a ver los significados desde el punto de vista, por ejemplo, de ti sentada frente a la otra persona y tienes la taza de tu lado derecho, etcétera, bla, bla. Luego ahora si tú te posicionas en el punto de vista del que está enfrente, entonces, ¿cómo leerías y sentirías la escena? Ahora posiciónate como la taza. ¿Cómo percibes a las dos personas? O sea, en realidad para poder hacer un análisis real no es tan sencillo como en un libro leer, si sueñas muerte es porque bla. No, claro. No es que sean unas claves inequívocas, ¿no? Y universales. No. Exacto, no. Vamos, incluso el tema de la muerte en Occidente es muy tabú y en Oriente para nada es tan tabú, para nada, ¿no? Vamos, es como mucho más abierto. Incluso en India cuando alguien muere lo celebran y se visten de blanco y hay música y etcétera. Pues entonces, para una persona con una cultura así, de ninguna manera puede tener el mismo significado el soñar con la muerte de alguien, que para un
occidental, ¿no? No, exacto. Sí, y hablando también de la muerte, he pensado algunas veces, de verdad, si por alguna razón, cuando despertamos a la vigilia, la mayoría de las veces para nada nos acordamos de el sueño, o sí, pero definitivamente 20 minutos después ya se fue, o sea, Sí, ya se fue, ¿no? Totalmente. Y es así de, pues me acordé que soñaba contigo, por ejemplo, pero no me acuerdo qué, ¿no? ¿De qué o en qué hacíamos Claro, o en qué estábamos? claro, Sí. ¿no? Exacto, ¿no? Uh-huh, Se uh-huh, van. uh-huh. Y bueno, vamos, he pensado de, ¿y qué tal si básicamente cada noche morimos? ¿No? Y, o sea, porque también, salvo en los sueños lúcidos, cuando nos dormimos, en esos sueños no somos conscientes de que hay un yo dormido en una cama soñando esto, no, o sea, para nada, ¿no? No, o sea, nos entregamos tanto a la experiencia del sueño que no somos conscientes, que no recordamos que estamos soñando, haz de cuenta. Lo que pasa es que los sueños lúcidos, o sea, lo que yo he leído e investigado sobre esto, sí estás consciente de que estás soñando, Sí. pero fisiológicamente estás dormido, pero tu cerebro es como una duplicación, una parte de tu mente es consciente de que estás soñando y por lo tanto puede de alguna manera manipular hasta cierto punto o por lo menos al ser consciente, recordar luego mejor el sueño. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente para resolver miedos, para mejorar nuestra creatividad, para encontrar soluciones a problemas que nos están volviendo locos cuando estamos en vigilia, o para incluso practicar algo que nos cuesta. O sea, que sería, desde este punto de vista, la gestión del sueño lúcido, si consigues llegar a él, es como una especie de autoterapia psicológica, ¿sabes? O sea, que es muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil. O sea, no creo que sea tan fácil llegar a un... No, pero, o sea, mi punto más esotérico era, o sea, que salvo en los sueños lúcidos, vamos, para la mayoría de la gente cada noche, ¿no? Uh-huh. Definitivamente no tenemos sueños lúcidos, definitivamente, ¿no? Y entonces, o sea, el yo que está viviendo el sueño no es consciente del yo en una cama, ¿sabes? Entonces, o sea, tanto nosotros cuando despertamos olvidamos la experiencia y la vida que tuvimos en el sueño, como el ser que somos en el sueño olvida la vida que tenemos ahora, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces pienso a veces de, ¿y qué tal si la muerte es exactamente igual? O sea, sí, porque incluso hay muchas filosofías que hablan de la vida como un sueño, del despertar, de qué, ¿no? Y pienso, ¿y qué tal si es igual? O sea, cuando este cuerpo muere y vamos para allá, básicamente, ¿sabes? Es lo como mismo, salir de un sueño. Un sueño, claro. Claro, ¿no? Y entonces sí, vamos, hay un momento, un tiempo que sí recuerdas tu vida pasada, por llamarlo así, y luego te entregas a la experiencia que siga. Uh-huh. Si eso es así, entonces, o sea, se me asemeja mucho, pero ya platicaremos en un episodio en esta misma temporada de las vidas pasadas, ¿no? Pues o sea, ¿qué sucedería si cada sueño que tenemos y todo esto son literalmente diferentes vidas o diferentes universos o diferentes... Sí. Ajá, pues, pero que no podemos ser conscientes de todo lo que somos de manera universal, pues, o sea, nos concentramos en la experiencia específica que vivimos. Uh-huh. No en todas las vidas, porque por alguna razón que no entiendo cuál sea ni a nivel cerebral ni espiritual, no entiendo, por alguna razón nuestro ser completo está programado para olvidar los sueños, por alguna razón que no comprendo. Bueno, en realidad nuestro ser completo está programado para vivir de manera muy compartimentalizada, la verdad. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Esto lo hablamos en el episodio de las capas del ser, que no sé si se llamó las capas del ser, fue uno de los primeros, que es el episodio 17. Y el otro episodio que también quiero aquí recomendar para las que no lo hayan escuchado, para las personas que no lo hayan escuchado, es el de la muerte, que es el número 32, ¿no? Uh-huh. Por todo esto que acaba de mencionar Wendy.
Yo, de hecho, me escribí aquí como parte de la preparación para este episodio un famosísimo monólogo de Segismundo, que es el personaje principal de La vida es sueño, que es una obra teatral de Calderón de la Barca de 1635 y que a mí, yo lo leí en el instituto cuando tenía pues, también 14 o 15 años y realmente me dejó, vamos, en shock. O sea, en shock por su profundidad y por todas las implicaciones filosóficas y espirituales que tiene, ¿no? Y es una cosa es muy directo. Dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Exacto. Y la historia es esa, ¿no? De un príncipe que toda la vida vive cautivo porque pues, un oráculo le dijo al rey padre que su hijo le iba a humillar y tal, y entonces el padre lo encerró toda la vida, pero un día le deja salir y entonces el príncipe pues ya no sabe qué ha sido el sueño, el estar en cautiverio o el sueño es este día de libertad que tengo, ¿no? Entonces en ese día de libertad pues la monta fina, como decimos en España, y entonces como que se vuelve realidad todo eso que el oráculo predijo. Uh-huh. Y entonces es este juego, ¿no? De estoy en la sombra, estoy en la luz, estoy en vigilia, estoy en sueño. Estoy vivo o estoy muerto, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, yo sí creo que por eso lo de los sueños lúcidos es algo que sí que merecería la pena investigar más. Yo he leído un libro sobre esto y habla de ciertas prácticas que podemos cultivar durante el día para ser capaces de tener sueños lúcidos, ¿no? Y por tanto, ser capaces como de aprovechar más todos esos mensajes que nos vienen de nuestra propia mente, porque son mensajes internos que nos vienen uh-huh. y que no somos capaces de aprovechar porque la mayor parte de las veces nos olvidamos, ¿no? Y por supuesto la primera práctica, que esto todo el mundo seguramente lo habrá escuchado, es tener un diario de sueños, es uh-huh. decir, tener un cuaderno de sueños que tienes que tenerlo al lado en tu mesita de noche, o sea, al lado de tu cama, con tu bolígrafo ya listo, y básicamente al abrir el ojo es empezar a echarlo todo. ¿Por qué? Porque el tema de la memoria es así, o sea, nos olvidamos en minutos, realmente, en instantes incluso. Y lo que dice este libro es que una de las cosas más interesantes es entender tus propias señales de sueño. Es decir, cuando tú estás soñando, va a haber cosas que si tú estuvieses consciente te dirían que estás soñando. Es decir, por ejemplo, ver a una persona que tú conoces pero que tenga la cara de otro ser. Eso es un sueño. O sea, tú sabes que estás soñando. O cuando tienes pues, poderes suprahumanos, ¿no? Supernaturales, estás soñando. O cuando, por ejemplo, sueñas que hay cosas que ocurren como en el orden cronológico erróneo. Pues eso es una señal de que estás soñando. Y lo que dice este libro es que solemos tener las mismas señales de que estamos soñando. O sea, que solemos repetir ese tipo de señales. En mi caso, por ejemplo, es muy, muy, muy común que yo sueñe con ciertas personas, pero que están en el contexto totalmente equivocado. Uh-huh. O sea, como si de repente sueño contigo, pero en vez de estar en Escocia, estás, yo qué sé, pues en Australia, uh-huh. en el medio del outback. Sabes que tú jamás has estado en Australia, ni yo tampoco. Uh-huh. Entonces, a mí me suele pasar mucho que esas señales de sueño es mezclar contextos con gente que no se mezclan, ¿no? Entonces eso como es una pista para saber que estás soñando. Lo que pasa que ya digo, yo creo que esto es un tema como que es un poco casi science fiction, un poco sí, claro, porque vamos, hay sueños que son como locuras, ¿no? O sea, es una locura verdaderamente que no tiene sentido porque el tiempo en los sueños es diferente, el espacio en los sueños es muy diferente y eso, ¿no? Las leyes físicas, ¿no? O químicas, bueno. Neurológicas, sí, también. Ajá, pero mi pregunta es, lo más interesante para mí del tema que es de sci-fi, o sea, sí cañón, ¿no? Que es, o sea, ¿hasta dónde
en realidad al 100%, o sea, al 100%, no 99, ¿eh? O sea, al 100%, aunque tengamos el sueño más lúcido y suceda como en Matrix, la película que cuando ven el gato negro es el déjà vu, que entonces es como la señal, ajá, que es no sé qué, el Matrix, etcétera, ajá. Igual, o sea, ¿quién puede asegurarnos al 100% que aunque tengamos un sueño lúcido, en realidad estamos soñando, es decir, estamos teniendo una experiencia que no existe, no, o sea, estamos habitando en otra dimensión, pues, o sea, pero que no podemos accesar con este cuerpo físico, pues, o sea, que solo se accesa a nivel mental, porque vamos, exacto, es un poco similar, sí, ¿no? Como de todos los pensamientos que tenemos, el que sea, desde la lista del súper hasta el pensamiento más abstracto, más espiritual, ¿sí? O sea, surgen y existen en una dimensión que no es esta. Pues, que no es física, que no es física. Claro, no, claro. Que no está materializada. Exacto. O sea, se materializa a través de ondas de ondas cerebrales, pero no tienen no son sólidas, no son claro, realidades sólidas, pero son realidades que además nos las creemos. O sea, si nosotros vamos por la vida a diario, en vigilia, cuando estamos despiertos, creyéndonos todos los pensamientos que tenemos. Exactamente, que no son sólidos. Que no son sólidos exactamente, uh-huh, y dándolos como la realidad, o sea, como que esa es la realidad, uh-huh, de la vida según la percibimos nosotros. ¿Por qué no dar la misma importancia a los sueños? La misma solidez, sí, no física, sino mental, a todo eso que vivimos por la noche cuando estamos soñando. Exactamente. No, yo creo que aquí es muy importante hablar también de las pesadillas, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que la gente también pues se echa para atrás, ¿no? Cuando uno sueña algo malo, cuando uno tiene una pesadilla, pues como que el instinto es a despertarte, que es decir, a huir de la pesadilla, uh-huh, y a quitarle importancia. No, es que esto fue una pesadilla. Uh-huh, uh-huh. Ok, pero ¿y si esa pesadilla precisamente está ahí para decirte algo? O sea, para que tú superes un miedo, para que tú pruebes algo que te cuesta, para que tú, no sé, de alguna manera salgas de una zona de confort de la que tal vez solamente eres parcialmente consciente o tal vez ni siquiera tienes conciencia de ella, ¿no? Y para eso está ahí la pesadilla. Y de nuevo, o sea, sci-fi, esoterismo, espiritualidad máxima, mi próximo comentario. A ver, ¿con qué nos descolgas? No, que la ciencia ahorita, o sea, la ciencia cuántica y todo eso, o sea, se están dando cuenta y ya empezaron a hablar de los fractales en el universo, de los hologramas, etcétera. Pues, ¿no? O sea, que básicamente todo es un fractal, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir básicamente que es la parte está en el todo, pero el todo también está en la parte, pues, ¿no? Es un fractal. Y por ejemplo, cuando iniciamos el episodio, tú hablabas de varios estados de conciencia, de los estados, uh-huh, de sueño, o sea, estados, incluso el sistema de los 7 cuerpos o de los 7 chakras, vamos, son estados como capas en una cebolla, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y pienso entonces eso de si, o sea, ¿qué tal si cuando pensamos en nuestro ser integral, en nuestro ser total, pues, o sea, que es infinito, que es eterno, que no ocupa un espacio, que no ocupa un tiempo, ¿no? Pues, o sea, que es este ser absoluto, esta esencia, ¿no? Y que exactamente cuando despertamos en este cuerpo, básicamente como que se contrae, pues, ¿no? Sí. Como, o sea, se limita. Claro, exacto, ¿no? O sea, como si el océano entero es enorme y agarramos un vaso con agua, o sea, se compactó en un vaso, pero es la misma agua, haz de cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, pensando en esa misma imagen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no cada sueño que tenemos es diferente vasito en este gran océano? ¿No? Pues uh-huh, son diferentes vidas en realidad, en otras dimensiones, bla, bla, pero que exactamente nuestro cerebro humano no podría
como de verdad, o sea, no puede comprender lo que sucedería, o sea, existir como al mismo tiempo en diferentes estados. Ajá. Sí, bueno, en realidad sale del cerebro humano. O sea, yo sí pienso, vuelvo a la imagen de que es como una gran cacerola donde estamos ahí, donde se está cocinando, donde se está cociendo toda una serie de experiencias incluso de rastros psicológicos, o sea, de memorias, de experiencias, de fobias, de material que muchas veces es material inconsciente. Entonces yo sí diría que no es que el cerebro, una parte del cerebro, la parte del cerebro racional y cognitiva no es capaz de apreciar en su totalidad el significado o incluso la esencia del sueño, porque el sueño está escrito en otro lenguaje, está escrito en el lenguaje mental pero inconsciente. Y no tiene lógica necesariamente. A veces la tiene y a veces la vemos y a veces no la vemos. No quiere decir que no la tenga, es que no la vemos porque estamos utilizando, bueno, pues como dos partes del cerebro. Entonces yo pienso que es verdad, es como una realidad paralela que proviene de la misma fuente. O sea, proviene de la fuente nuestra, que es nuestro cerebro como máquina de procesamiento. Pero en los sueños estamos procesando de una manera que no es entendible por la manera en la que solemos procesar nuestra realidad cuando estamos despiertos, que es la manera más cognitiva, más consciente, más racional, ¿vale? Entonces yo creo que de ahí viene el dualismo. Todo proviene del cerebro y todo proviene de nuestra experiencia, pero se ha cocinado de manera diferente, ¿no? Y se expresa de manera diferente. Y por eso nos cuesta tanto recordar los sueños y también entenderlos. Y en el fondo yo creo que la interpretación de los sueños, volviendo un poco al principio, pues es una pérdida de tiempo, porque es como un lenguaje totalmente diferente. Entonces lo que queremos hacer con eso, con la interpretación, es volver un lenguaje inconsciente, racionalizarlo y volverlo consciente para ver si tiene algún mensaje para nosotros. Y yo creo que, Exacto, yo creo que no se trata de eso. Yo creo que de lo que se trata es precisamente de... O sea, para las personas que quieran una aplicación práctica a todo esto, si os interesa muchísimo el tema de los sueños o estáis teniendo muchas pesadillas o sueños un poco turbadores recientemente, eso es material inconsciente que está subiendo a la superficie de esa olla, de esa cacerola, básicamente. Está ahí subiendo. Entonces, yo diría que la mejor práctica, hay dos, es la del diario de los sueños, que básicamente es como escritura automática. O sea, es escritura automática, pero basada en los retazos de esa memoria recién, ¿sabes?, estrenada sobre lo que acabas de soñar, ¿vale? Y que a lo mejor en esa escritura automática empiezan a salir cosas que a lo mejor tampoco estaban directamente en el sueño, pero que salen de ese sueño y que a lo mejor tienen que ver con sueños previos en esa misma noche o con material inconsciente que tenemos y que tenemos que de alguna manera airear, sacar y airear. Y la segunda práctica, que es una práctica que a mí me encanta, es la práctica del yoga nidra, que es la práctica de lo que llaman el sueño yógico, que es una práctica que yo creo que cuando se realiza bien y cuando se realiza con mucho tiempo, muchas veces hacemos yoga nidra 20 minutitos o 25 minutitos. Y básicamente lo que pasa es que nos quedamos dormidos, ¿no? Que no está mal, no está nada mal. Nos quedamos dormidos de verdad. Pero la idea del yoga nidra es que una persona te está guiando a través de una serie de visualizaciones y básicamente puedes llegar a ese estado de sueño lúcido. A mí me ha pasado en pocas ocasiones con el yoga nidra, pero me ha pasado. En los que básicamente yo he entrado en una fase de sueño, o sea, me he dormido, pero he sido consciente de que estaba teniendo unas imágenes mentales, estaba soñando en una cueva y en unas cosas, ¿no? Y después, la persona que te guía adentro, pues te guía otra vez hacia afuera, es decir, te guía para que te vayas despertando. Entonces yo creo que esta es una práctica que es fantástica, pero que hay que hacerla o a través con auriculares o presencialmente, pero con una persona que te sepa llevar. No es hipnosis, es realmente dormirte por eso necesitas un mínimo de 45 minutos o una hora, porque es un proceso en el que te están llevando a soñar, a dormirte,
y vas a poder soñar tranquilamente y luego después volver a despertar. Luego lo que tú hagas ya con lo que has soñado o no, pues ya es otro tema, ¿no? Pero como práctica, luego es una práctica que por supuesto tiene muchísimos beneficios fisiológicos porque básicamente te estás relajando, te estás quedando dormido, entonces estás relajando tu cuerpo, ¿sabes? O sea, tiene, bueno, pues toda una serie de beneficios fisiológicos. Pero yo creo que además es una práctica interesante para esto de los sueños lúcidos. Y finalmente, ya para acabar, cualquier persona que tenga interés en esto de los sueños lúcidos, el libro que yo he leído, que lo he leído en inglés, se llama Exploring the World of Lucid Dreaming, explorando el mundo de los sueños lúcidos. Y es de una persona que se llama, dos personas, Stephen LaBerge y Howard Reinhold. Pero bueno, os dejamos esto en las notas del episodio por si alguien le quiere seguir la pista a este tema. Y yo, bueno, solo para despedirnos, pedirles que si conocen a alguien experto en este tema de los sueños, que nos hagan llegar su contacto para buscarlo y entrevistarlo en este podcast, porque sí, es un tema muy apasionante, muy, muy, muy profundo, en donde básicamente, siendo finitos, queremos comprender el infinito, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, si hay un experto en este tema que puede compartir con nosotros algunas claves y todo, ¿no? Sería maravilloso. Entonces, si alguien de ustedes, queridos escuchas, conoce a algún experto y les gustaría que lo entrevistáramos, ya saben, ya sea que se pongan en contacto con Magui en su página que es maguimoreno.com o en la mía, wendybosch.com, tienen ahí el enlace para el contacto, o también pueden dejarnos el contacto en cualquiera de las plataformas en donde estamos, o en nuestro grupo en Facebook o en Instagram o donde ustedes quieran. Sí. Pero ojalá que podamos traerle una segunda parte, pero ya con un experto sobre el tema, pues en algún momento en este año, ¿no? O el año que viene, quién sabe, porque bueno, sí, tenemos tanto de qué hablar. Pero bueno, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Nos escuchamos el próximo lunes con el episodio 90. ¡Ah! Estamos a 11 episodios de cumplir 100 episodios, amiga, no lo puedo creer. Muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible este sueño para nosotras dos. De verdad que nos inspiran y nos motivan muchísimo para compartir. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Para que este sueño se haga realidad. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres formar parte de nuestra comunidad privada y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. Gracias.